A la gente de Titanes del Internet por su saludo muy grande, a la gente de Emprende TV un saludo muy grande. Y si tú estás dentro de ebooks escuchando este podcast, un saludo bien especial. Gracias por estar pendientes de estos videos, estas transmisiones, estos podcasts. La idea de esta transmisión es brindar conocimiento a la gente que está haciendo negocios, a la gente que está entrando en el mundo del emprendimiento. Saludo a la gente que está llegando y buscamos transmitir este conocimiento para que las cosas las hagamos mejor. Por supuesto, yo aprendo mucho de ustedes y también aprendo mucho día a día y la idea es transmitirles todo este aprendizaje. Y precisamente hoy les quiero hablar de una experiencia tanto personal como que veo en el reflejo de mucha gente, y es este tema de autoempleo versus negocio, o un negocio, tienes un negocio o un autoempleo. ¿Y de qué se trata esto? Vamos a entrar, digamos, en materia hablando de este tema porque el día de hoy estuve en Villeta junto con una persona, un cliente de marketing digital, y estábamos en una reunión de Cámara de Comercio y unas entidades de la gobernación, y dentro del público obviamente había solo emprendedores, personas ya con su negocio, personas que tenían su trapiche panelero o personas que estaban ya iniciando o tenían una trayectoria dentro del negocio, y estaban hablando de las reglas como laborales, las reglas del INVIMA y de muchos otros temas. Pero el tema más álgido, indudablemente, fue el tema de la contratación laboral y cómo yo tenía que manejar las cosas como emprendedor, sea el tamaño que sea del emprendedor, cómo tenía que manejar las cosas según el número de empleados que tenía, obviamente el número de contratación que tenía, los días que iba. Y pasó algo muy curioso que les quiero contar con esto. Dentro de la conversación y lo álgido de la conversación, sencillamente fue que muchos emprendedores empezaron sencillamente a quejarse por la situación de tener que pagarle seguridad, pensión, riesgos profesionales a aquellos trabajadores que iban 1 o 2 veces a la semana, obviamente por la naturaleza de sus negocios, como lo son los trapiches paneleros, las fincas paneleras y otro tipo de negocios. Y la queja principal era precisamente eso, que tenían que pagarle seguridad, tenían que pagarle pensión y tenían que afiliarlos a la ARL y todo este tema de requisitos para contratación laboral. Era una queja generalizada dentro del público. Pero cuando te pones a evaluar, ya digamos, entrando en materia con esto, si tienes un negocio o un autoempleo, porque una de esas personas habló específicamente de ese caso. Tenía una persona que iba todos los lunes a trabajar y por lo cual tenía que pagarle el tema de seguridad social y el tema de pensión a esa persona durante el mes normal. Tenía que pagárselo, era obligación como tal de esa persona. Y ella se quejaba y que decía que tenían que, o sea, que ojalá cambiaran las reglas y que si ellos eran voceros del Ministerio de Trabajo, si ellos eran voceros, tenían que ellos la obligación de llevar la razón a las partes más altas para que cambien esa situación. Y aunque es un tema que hasta cierto punto tiene razón, hasta cierto punto tiene algo de razón, es un tema que compite directamente con saber si tenemos un autoempleo o tenemos un negocio. ¿Por qué exactamente este tema? Cuando tienes un autoempleo, por lo general, hablando en términos monetarios, solo te da lo que necesitas para vivir y para sostener el negocio. Es decir, prácticamente 2 veces, 2 sueldos. Uno para tu negocio, que es el que se necesita para que tu negocio ande sin necesidad de, digamos, luchar con las ventas y con el tema, sino que tu negocio va a andar con esas ganancias que el negocio te da.
Y el otro, obviamente, está el sueldo que te da a ti, con el cual tú pagas tus cuentas, con el cual tú te das tu salud, tu alimentación, todo el tema de pensiones. Ahí estás en un punto en el que tienes un autoempleo, porque sencillamente un autoempleo simplemente te da exactamente eso, un empleo diario con el cual tú vas a sobrevivir y por supuesto vas a tener el ingreso, ¿sí? Vas a tener el ingreso que represente tu calidad de vida, que represente lo que necesitas para vivir, para sobrevivir en muchos casos y para hacer sobrevivir y hacer vivir el negocio. Entonces, aquí hay una parte muy fundamental que es diferenciar esto. Tú tienes un autoempleo cuando solo te da para que el negocio sobreviva y para que tú sobrevivas. Cuando un negocio o cuando un autoempleo se convierte en negocio, pues sencillamente y por obvias razones, se convierte en negocio cuando hay un excedente mucho mayor a esos dos capitales. Bueno, son más capitales, pero hablemos de esos dos capitales, los que necesita el negocio para sobrevivir, que dentro de esos hay varios capitales, y los que necesitas tú para vivir. Cuando hay más de ese capital, cuando hay más de esa ganancia, tu autoempleo se convierte en un negocio. Antes, sencillamente, siempre va a ser un autoempleo. Entonces, es muy difícil pensar que tú tienes un negocio o que tú tienes que tú tienes un negocio cuando solo te está dando para sobrevivir, cuando solo te está dando para sobrevivir y para que sobreviva el negocio. Ahí estás fuera de onda con saber y pensar que tienes un negocio. No tienes un negocio, tienes sencillamente un autoempleo. Y pues obviamente lo digo por experiencia propia, ¿no? No voy a decir que en ese momento ya tengo un negocio muy grande o algo así por el estilo, no. Estamos como entre uno y otro, ¿sí? Yendo de lado a lado, dependiendo de los meses, obviamente, porque los negocios son así. A veces hay ventas grandes, a veces no hay ventas grandes, entonces estamos de lado a lado. Pero lo importante es que tú reconozcas esa diferencia. Lo importante está en que tú reconozcas que tu autoempleo va a ser un negocio cuando te dé capital suficiente para pagarte a ti, para pagarle al negocio todo lo que necesita, marketing, mantenimiento, arriendos, servicios, materias primas, lo que sea que necesite ese negocio para andar sin apuros. Ahí tienes un autoempleo en esos dos puntos. Pero cuando ya pasas a tener esos dos ingresos y esas dos capitales que te representan a ti, te representan al negocio, y ya sobrepasas eso en ganancia, pues ahí ya empiezas a tener un negocio. Porque entonces, ¿qué pasa cuando ya excedes ese capital? Pues sencillamente cuando ya excedes ese capital, pues ya puedes decir, ya me alcanza para pagarle a un sueldo a una persona de manera completa con todo lo legal. Porque recordemos que si no podemos pagarle todo lo legal, lo mejor es no contratar a nadie y tener más bien tratar de llevar nosotros mismos el negocio. Pero si tú ya puedes pasar de pagarte a ti, de pagarle al negocio los capitales que necesita para que sobreviva sin ningún apuro, y puedes aparte pagarle a una persona para que te ayude a desarrollar bien el negocio, pues ya estás empezando a tener un negocio. ¿Por qué? Porque sencillamente un negocio es una empresa rentable que funciona bien sin ti. ¿Sí? En el momento en que tu negocio, en el momento en que tu empresa, tu emprendimiento funciona sin ti, es un negocio. Porque si tú no estás, el día que tú no estés, que te vayas 3 meses, 4 meses, pues sencillamente tu negocio va a quebrar, porque si no está funcionando sin ti, no es un negocio, es un autoempleo, porque depende plenamente de ti. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y hay que saber evaluar si tienes un negocio o si tienes un autoempleo. Ahora, ¿qué hacer si tienes un autoempleo?
pues hombre, hay que ser muy responsables ahí. ¿A qué me refiero con responsabilidad en tu negocio? Cuando tú tienes un autoempleo y reconoces plenamente que tienes un autoempleo, pues tienes que tratar de evaluar, ser muy claro con los números, insisto, ser muy claro con los números para que tú reconozcas cuál es la ganancia que te está dando ese negocio, si es que te está dando alguna ganancia o si al contrario está perdiendo el negocio. Si ese negocio solo se está pagando a él mismo, es decir, que solo está alcanzando para el marketing del negocio, está alcanzando para sostener las ventas del negocio y la parte operativa independientemente del negocio que tengas. Si solo está sosteniéndose él mismo, pero tú no estás sacando ningún sueldo, pues ahí tienes que empezar a evaluar tu negocio y saber y tratar de incrementar las ventas con alguna estrategia o con algo para que ahora te puedas pagar a ti. Y ya posteriormente siempre tratar de establecer estrategias de mercadeo, establecer estrategias de marketing, porque recuerda, a las empresas las hace el marketing, a las empresas las hace el mercadeo. Si tú no tienes una estrategia clara de mercadeo, de ventas, si tú no estás desarrollando estrategias para que tus clientes se vuelvan mucho más fieles, si tú no estás desarrollando estrategias para que tus clientes compren más frecuentemente, si tú no estás desarrollando estrategias para que los productos o servicios que tú vendas te den muchísima más rentabilidad de la que te da normalmente, pues sencillamente no vas a tender a crecer y te vas a quedar en un negocio muy estático. Pero cuando tú estableces una estrategia de marketing y logras incrementar las ventas, pero también incrementar las ganancias con esas ventas, no simplemente incrementar las ventas porque sí, es decir, si yo me pego de un 5% nomás o un 2% de ganancia, pues es obvio que las ventas se me van a incrementar, pero si yo a ese número de ventas que quiero incrementar le incremento también el porcentaje de rentabilidad, pues va a ir con un crecimiento exponencial el negocio, ¿sí? Entonces tienes que partir de que si tienes un autoempleo, tienes que salirte de la zona de autoempleo con estrategias de mercadeo y ventas, ¿sí? Para que tu negocio empiece a crecer exponencialmente. De lo contrario, no vas a poder hacer un negocio serio, no vas a poder hacer una empresa que funcione bien el día en que tú no estés. Si logras funcionar bien, si logras hacer una empresa que funcione bien sin ti, pues vas a tener un negocio y vas a tener una empresa. Antes no. Antes tenemos que quitarnos un poco la ilusión de que somos empresarios o emprendedores. Si sencillamente lo que somos autoempleados. El día que si tú no estás operando tu negocio, no ganas. Entonces eres un autoempleado. Hay que tener muy presente eso y salirse de esa ilusión óptica de que si tengo un negocio, de tener un negocio, de tener una empresa, cuando en realidad lo que tienes es un autoempleo. Entonces hay que salirse de esa idea. Y recordarte eso, lo más importante es el marketing. Si tú no haces marketing, no estás en nada. ¿Qué sería Apple sin marketing? ¿Qué sería McDonald's sin una estrategia de marketing? ¿Qué sería Claro sin una estrategia de marketing? ¿Qué sería Nike, Adidas, lo que quieras sin una estrategia de marketing? No serían lo que son hoy en día si no hubieran tenido claro que lo más importante a la hora de hacer un negocio es vender. Y para vender hay que hacer estrategias de marketing y hay que hacer estrategias de mercadeo clarísimas y buenas y estar evaluando los números, porque si no estás evaluando los números, puedes hacer el mercadeo que seas, pero si no estás evaluando los números y mirando el retorno sobre la inversión, pues también estás fallando. Entonces hay que ser muy responsables con esas pequeñas tareas que convierten un autoempleo en un negocio, porque si no estás claro con esas estrategias, pues sencillamente estás bajo la ilusión de que eres un empresario, bajo la ilusión óptica de que eres un emprendedor,
Pero si no estás con los números al día y si piensas que el hecho de que tú tengas un negocio, de que seas independiente, no, el hecho de que tengas un autoempleo y seas independiente y no tengas jefe, no quiere decir que tengas un negocio. Un negocio lo tienes cuando ya funciona sin ti. Un negocio lo tienes cuando te da para ti, da para el negocio, da para ahorrar, para invertir en alguna otra cosa o para reinvertir en ese negocio y hacerlo muchísimo más grande. Eso era toda la transmisión de hoy. Les agradezco mucho. Espero que tengan en cuenta estas recomendaciones. Si tienen alguna duda, por favor, déjenmela en los comentarios. La pueden hacer de una vez si quieren. Porque es muy importante definir este punto de ¿tenemos un negocio o tenemos un autoempleo? Nos estamos engañando mucho y como está de moda el emprendimiento, como está de moda el ser independiente, pues muchas personas se engañan creyendo que son empresarios o emprendedoras, y en algunos casos me incluyo yo. Cuando decimos eso, se nos llenamos, como dicen los abuelitos, se nos llena la boca de agua al decir que somos empresarios y que somos emprendedores, cuando en realidad muchas veces somos autoempleados. Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que liberarnos de esa ilusión óptica. Por otro lado, les quiero contar que muy pronto estaremos compartiendo con el equipo de MOF una estrategia de mercadeo completamente gratuita para las personas que se unan al tema de marketing y afiliados. Vas a tener una completa estrategia y un completo sistema de mercadeo gratuito si te unes a mi equipo en MOF, para que empieces a hacer negocios por internet. Y recuerda, si el mercadeo es lo más importante y tienes un sistema de mercadeo comprobado, un sistema de mercadeo muy bueno que está funcionando y lo vas a tener gratuito, pues va a ser una ventaja muy grande para ti para que inicies los negocios por internet con el mercadeo de afiliados de MOF. A los que tengan alguna duda respecto a esto, respecto a qué es MOF, qué es lo que vende MOF y cómo puedes entrar, pues por favor me puedes escribir en comentario o me puedes escribir por inbox si deseas entrar al equipo de MOF, empezar a hacer negocios por internet, llevar ese negocio a cualquier parte. De hecho, pues la semana pasada estuve en Bogotá y desde allá sencillamente estaba haciendo, simplemente porque tenía una conexión a internet y estuve 2 días en Bogotá sin ningún problema haciendo esto. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un sistema comprobado y si tú quieres de pronto hacer parte de esto y hacer parte del mercado de afiliados, te invito a enviarme un mensaje y preguntarme de qué se trata. Por otro lado, les recomiendo obviamente seguir el tema de evaluarse si lo que tienen es un negocio o lo que tienen es un autoempleo. No los creamos emprendedores y empresarios cuando en realidad somos autoempleados. En muchos de los casos y en la mayoría de los casos somos autoempleados. Liberémonos de esa ilusión óptica recuerden que, o sea, para ir a algún lado, tú tienes que saber dónde estás, ¿sí? Si tú te montas a un taxi, tú sabes que vas a ir del punto A al punto B o al punto C. Pero si no sabes ni siquiera dónde estás parado y estás creyendo que, por ejemplo, estás en el cuadrante de los empresarios y estás en el cuadrante de los emprendedores, cuando en realidad estás en el campo de los autoempleados, pues sencillamente no vas a tener un buen punto de partida porque te estás engañando a ti mismo y estás engañando a tu cerebro supuestamente partiendo de un punto distinto al punto A del cual estás partiendo, que sería en este caso el de autoempleado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que ser, digamos, muy conscientes, muy reflexivos, y así nos duela hacer esa autoevaluación, así nos duela decirnos a nosotros mismos que somos autoempleados, que no nos engañemos, que tenemos que salir de esa nube y bajarnos de esa nube de que somos empresarios o emprendedores, pues es interesante hacer esa reflexión. ¿Por qué? Porque ya vas a partir
de un punto real. O sea, eso es como decir, eso es como las personas que declaran que son millonarias y están sin un peso, o que por hacer la declaración de que son millonarias, estoy haciendo la declaración, soy millonario, entonces, pero en la cuenta y en el bolsillo están en 0 pesos, pues se están engañando a sí mismos. Entonces el cerebro no entiende esos mensajes. El cerebro te da el cómo cuando eres completamente sincero contigo, cuando eres completamente leal a lo que está pasando en tu vida y en tu realidad, y decir, estoy partiendo desde cero, estoy partiendo desde el punto de autoempleado, estoy partiendo desde el punto de tener un negocio pequeño, estoy partiendo desde el punto de que tengo 0 pesos en la cuenta. ¿Por qué? Porque si estás partiendo de este punto, ya tienes algo real, ya tienes algo concreto, y ya si tienes 1 peso, $1, $2 después, pues ya estás haciendo algo y estás yendo en un camino correcto. Así que les recomiendo evaluarse eso. Un abrazo gigantesco. Les agradezco mucho haber estado ahí. Si te pareció que esta información puede ser valiosa para alguna otra persona, te recomiendo ir al botón de compartir para que muchas más personas vean esto y no se engañen con el tema de ser autoempleado o ser negociante o ser empresario. Un abrazo gigantesco, que tengan una feliz noche. Nos seguimos viendo esta semana. Un abrazo.